hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro curso y pues vamos a seguir hablando un par de sesiones más sobre eh, sincronización. Entonces, ahorita yo dije que no lo iba a volver a poner, pero pues puede estar en el fondo. Es ese video que vimos la última vez sobre eh, sobre estos bichos que se estas luciérnagas, ¿no? Que se prenden sincronizadamente, ¿no? El video me parece que lo tomaron en Tennessee, una cosa de esas, pero en el sureste de Asia hay varios lugares donde se puede, sobre todo en las riberas, no se puede ver este mismo fenómeno en cierta época del año y parece que es incluso hasta más impresionante, ¿no? Eh, entonces, este es un fenómeno que se conoce desde hace bastante tiempo y que ha habido varios intentos de explicarlos mediante o pensando en las luciérnagas como osciladores, ¿no? Osciladores que se acoplan de cierta manera. Justamente esa manera de acoplarse es no es como la de los metrónomos, sino es más bien, o sea, también es un acoplamiento débil, pero es un acoplamiento especial que Strogatz, que es una de las gentes se, que le ha metido a este problema, o que en su momento le metió al problema, eh, Strogatz le llama osciladores pulsátiles, ¿no? Entonces lo que dice él es, de alguna forma, podemos pensar al oscilador como una cosa que dispara, ¿no? Y de alguna forma, en una vecindad, los otros osciladores que son idénticos, en ese sentido sí es como los metrónomos, son idénticos en todas las demás variables, salvo la fase, ¿no? Quizás. Entonces, el problema se reduce a cómo se llega a una situación donde están en la misma fase. Y lo que dice Strogatz, siguiendo a otra gente que se apellida Peskin, entonces Strogatz, siguiendo a Peskin, lo que dice es el, bueno, Strogatz y Mirolo dicen, eh, pues lo que prueba Peskin es que si tienes osciladores de cierto tipo, eh, van después de un rato a aproximarse a un ciclo límite, ¿no? O sea, el sistema de osciladores tiene un ciclo límite y ese ciclo límite es estable, ¿no? Es un atractor estable. Eh, entonces, lo que él hace es, en el artículo que medio vamos a revisar, es dar algunas resultados de la dinámica de estos osciladores que en otro artículo otras personas las describen como
relojes biológicos, ¿no? Es decir, Peskin hizo un modelo en el cual se describe cierto tipo de oscilador persiguiendo eh, alguna de las formas de sincronización, ¿no? Eh, Luego Strogatz dice, pues ese oscilador, pues es con ese mismo oscilador, cambiándole algunas cosas, podríamos describir a las libélulas. Y em, eh, Jing Shu y Walter Gall dicen, pues podemos llamarle a esa cosa generalmente un reloj biológico, ¿no? ¿Qué cosa es? Pues es una ecuación diferencial que describe las variaciones de fase, ¿no? La dinámica de fases del oscilador. Eh, entonces, ¿cómo lo hace? Pues tiene la variable de la frecuencia, la velocidad angular y eh, una especie de forzamiento, ¿no? Ese forzamiento es el que describe la sincronización, ¿no? Ese forzamiento va a variar. Entonces, la parte bonita es que la explicación de Strogatz, que luego la retoma Shu y esta otra gente, es que este, pues el forzamiento se tiene que ver como una cosa que satura, ¿no? ¿Se acuerdan de eh, la ecuación logística? Pues una cosa parecida, o las formas funcionales de Holling. Entonces son funciones que saturan y pues elige alguna y esas son las que se usan, ¿no? Entonces, vamos a revisar esos artículos. Quizás no terminemos hoy, pero si no, la siguiente sesión. Y tenemos que revisar el modelo en agentes. Ese modelo de las libélulas pues nos va a abrir el paso a revisar un poco el modelo de Voids, que es otro tipo de sincronización, como el que vemos acá atrás, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a continuar, vámonos al pizarrón unos momentos y continuamos. Bueno, entonces la idea va a ser seguir este artículo de Strogatz que les vamos a dejar en el Classroom. Va a estar en el repositorio que pusimos en las clases pasadas de Drive, ¿no? Pero bueno, entonces estamos hablando de sincronización y empezamos a entrar a relojes biológicos, ¿no? Aquí el trabajo seminal sobre relojes biológicos es el de Winfrey, ¿no? Que ya está en el repositorio, en la carpeta del Drive, ¿no? Entonces, Winfrey habla sobre
relojes biológicos y sincronización mutua, que justamente pues quizás se preguntaron por qué pasamos dos clases hablando sobre osciladores mecánicos y es un curso de biología matemática, ¿no? De biología teórica. Porque necesitábamos entender la sincronización mutua, ¿no? Porque vamos a hablar de osciladores generalizados, de osciladores químicos, que no podemos ver como ese mecanismo, pero podemos entender la matemática que explica en cierta medida ese comportamiento, ¿no? Entonces, estamos hablando de sincronización mutua de osciladores biológicos. Y esos osciladores biológicos, digamos, es un comportamiento que tanto Strogatz como Winfrey le llaman cooperativo, que también pasa un poco como con los términos de competencia, que son alegorías más que otra cosa, pero bueno, tomémoslo con pinzas. Eh, lo que hace Winfrey en uno de los artículos que después alimentaron el libro que les mandamos es ver que había que los osciladores están fuertemente atraídos hacia el ciclo límite. Y estamos hablando de osciladores como los marcapasos o las células, ¿no? Las células marcapasos del corazón. Estamos hablando justamente de marcapasos circadianos. Estamos hablando de células secretoras de insulina, que es una de las explicaciones de por qué la diabetes pues es una falta de sincronización en las células secretoras de insulina en el páncreas, ¿no? Es decir, la diabetes es un síndrome que apunta hacia una enfermedad pancreática, ¿no? Entonces, bueno. Y los dos ejemplos que nos interesan acá son los grillos que chirran al unísono, y las libélulas que prenden síncronamente, ¿no? Entonces, libélulas que se sincronizan y los grillos que cuando ya son bastantes pues cantan al unísono, ¿no? O chirran. Y pues la idea es retomar la parte mecánica de los osciladores. Digo, estos claramente, estos de acá son osciladores bioquímicos, ¿no? Vamos a meternos un poco en las siguientes sesiones a estudiar osciladores bioquímicos y qué tienen que ver esos osciladores bioquímicos con ciertas redes de regulación génica. Pero estos dos no son bioquímicos, ¿no?
no son exactamente mecánicos, pero están dentro de una de las posibilidades que platicamos la otra vez, que son las poblaciones o los acoplamientos de un montón de osciladores, ¿no? Eh, ok. Entonces, en el trabajo de Peskin, eh, Peskin estudia justamente las células cardíacas, el marcapasos cardíaco, y él propone un modelo, pues siguiendo las ideas de Hodgkin y Huxley y los trabajos de este tipo de gente, eh, de tomarse una variable que, o más bien de Fitzhugh y Nagumo, tomar una variable que depende del voltaje, ¿no? Pero que además es la que va a gobernar la dinámica de la fase de la oscilación de estas células. Entonces, Strogatz lo va a tratar de abstraer para tratar de describir al menos el ejemplo de las libélulas. Eh, entonces, lo que hace Peskin es tomar un conjunto de n osciladores de cierto tipo, que en inglés le llaman integrate eh, fire, es decir, que se prenden, ¿no? Que disparan una vez que se unen al conjunto, ¿no? Y esta es justamente la dinámica que le interesa a Strogatz y a Mirolo. Eh, ¿Por qué? Porque eh, la observación es que las libélulas, las nuevas, ¿no? Las que llegan a los árboles que ya están poblados de libélulas, tratan de acompasar el ritmo que ya llevan las que están ahí, ¿no? Entonces se integran y disparan, ¿no? Y van cambiando la fase del disparo, la fase de prenderse, de acuerdo a lo que perciben, ¿no? Entonces es ese tipo de oscilador, y esto lo describen descritos por una variable de tipo voltaje. Es decir, retoman esta idea de los de las células excitables, ¿no? Por eso era importante también que antes que otra cosa revisáramos sistemas excitables. Eh, y dicen, podemos generalizarlo. Esto no refleja voltaje, es decir, incluso en el sistema de Peskin no necesariamente es voltaje, pero sí hay una cosa de em, saturación, ¿no? Entonces, la idea, a esto le llaman XI, ¿no? Entonces, la idea
es que van a estar sujetas esas XY a una dinámica de cierto tipo, que va a estar descrita por la siguiente ecuación diferencial de XY cambia respecto del tiempo como un estado inicial menos lo que ya estaba por un pesito, ¿no? Esto, las XY varían entre 0 y 1. Para n osciladores, ¿no? Y la interacción entre los distintos osciladores es acoplamiento de pulsos. Es decir, estas son cosas que disparan y regresan, ¿no? Entonces son sistemas excitables, ¿no? Son osciladores excitables. Lo que vamos a tener es que cuando la XY llega al 1, inmediatamente se regresa al 0, ¿no? Entonces, XY de t, si XY en t es igual a 1, entonces XJ en cualquier t mayor que S es el mínimo entre 1 y XJ de t más alguna epsilon, ¿no? Y las J distintas de I. Entonces, en el trabajo de Peskin se hacen varias conjeturas. La primera es que para condiciones iniciales arbitrarias, el sistema se aproxima a un estado en el que los osciladores disparan sincronizadamente. La segunda es que esto se cumple incluso cuando los osciladores no son idénticos. Esas son dos conjeturas que hace Peskin al final de su artículo, que no están probadas. Y Strogatz trata de probar al menos la primera parte para dos osciladores, ¿no? Que bueno, la parte de esto, pues lo que trata de hacer es avanzar a explicar el comportamiento sincronizado, ¿no? Ok. Entonces, lo que hace... Eso es lo de Peskin, ¿no? Strogatz no se va a ir hacia la parte de probar que dos osciladores distintos pueden sincronizarse, sino a probar que un conjunto de osciladores idénticos puede o tiende de forma estable a sincronizarse, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Entonces, Strogatz Mirolo
eh, toman lo siguiente. Uno, que los osciladores alcanzan el umbral, alcanzan un cierto umbral, siguiendo una trayectoria monótona, creciente y cóncava hacia abajo. Una cosa así. Y pues ellos dicen esto va a estar en el 0,1, ¿no? Es decir, el comportamiento que se observa es, están apagados y luego se prenden y se vuelven a apagar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observan? Que pues tienen cosas apagadas, prendidas, se vuelven a apagar, luego se vuelven a prender, y entonces ellos dicen, pues lo podemos aproximar siguiendo una trayectoria continua que tenga esa forma. Que digo, eso es un artefacto, pero bueno, funciona. Y este es un elemento nuevo que meten. Esto lo retoman de Peskin, que es osciladores con dinámica idéntica, ¿no? Y que están acoplados mutuamente. Otra vez el acoplamiento que ellos proponen es le llaman ellos pulsátil, ¿no? Que pues consiste en que de alguna forma perciben el ritmo con el que están pulsando y tratan de alcanzarlo, ¿no? Ok. Aquí van a meter dos variables pequeñas, dos parámetros pequeños, epsilon y gamma. Epsilon es lo que mide el acoplamiento y la gamma va a medir disipación, ¿no? Que en nuestro caso va a ser una disipación generalizada, ¿no? No es una disipación mecánica propiamente. Estas son cosas mayores que 0, ¿no? Ok, ahora, entonces a esta forma de curva la van a describir con una función continua suave, al menos en el cuadrito 0,1 cruz 0,1, le van a llamar f, ¿no? Entonces la variable x, que acuérdense que era una cosa de tipo voltaje, no voltaje, pero que se comporta como el voltaje, y la van a describir con una f que depende de la phi. ¿La phi quién es? La phi es una variable de fase. ¿No?
lo que vamos a tener es que la F va del 0,1 al 0,1 y en ese cuadrito es C infinito, ¿no? Es continua y tiene todas sus derivadas de todos los órdenes continuos. Entonces la phi, que es una variable de fase, vive justamente en el 0,1. La parte importante de la phi es que cuando derivas respecto de t, esto va a ser como 1 sobre el periodo. Digo, esto va a ser el periodo, ¿no? Entonces es 1 sobre t. La segunda cosa es que la phi es 0 cuando x es igual a 0, ¿no? Cuando el oscilador está en su estado quiescente. Y la phi va a ser 1 cuando el oscilador llega al umbral de excitación, ¿no? Además, se va a tomar la g como la función inversa de f, y lo que se va a tener es que pues, g de x va a ser la fase que corresponde con ese estado x, y lo que se requiere es que la g' sea mayor que 0 y g'b' también mayor que 0. Es decir, que sea creciente y cóncava hacia arriba, ¿no? Para que de veras sea la, esta es la F y la G va a andar por acá, ¿no? En el 0,1. O sea, nomás se requiere que la G sea la inversa en el 0,1. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, claro. Que la G en el 0 sea 0 y la G en el 1 sea 1, ¿no? Que esté bien anclada. Y para el, dice Strogatz, pues medio para aclarar, si en el artículo de Peskin la función que define la fase se ve como C por 1 menos epsilon a la menos gamma phi, entonces la G de x corresponde con gamma a la menos 1 del logaritmo de C sobre C menos x, ¿no? Entonces es un par de funciones que sirven para al menos los casos que está estudiando Peskin en su artículo. Aquí la C pues no es otra cosa que 1 menos epsilon a la menos gamma, y, perdón, 1 menos e a la menos gamma, y el periodo intrínseco de esos osciladores es gamma a la menos 1, logaritmo de S0 sobre S0 menos gamma. Ok. Entonces, un poco la idea que van a seguir aquí es, se tiene esta dinámica y tienes dos osciladores, ¿no? Uno que ya está en camino de llegar a su umbral y otro que está apagado. Entonces, la idea es que va a ir siguiendo al otro, ¿no? Cuando este de acá esté llegando al umbral, va a seguir teniendo como la misma distancia. Pero cuando llegue al umbral, ¿no? Cuando atraviesa el umbral y regresa al estado quiescente, entonces va a tratar de alcanzarlo, ¿no? Con una corrección que viene dada por la epsilon, ¿no? Y la epsilon va a describir el saltito que da para tratar de alcanzar al otro,
Entonces, aquí, se regresa para acá, ¿no? Va a estar acá. Y este va a dar un salto que corresponde a este valor que va a estar parametrizado por epsilon más f de 1 menos la fase que ya traía, ¿no? Entonces esa es un poco la forma en la que va corrigiendo. Ok. Entonces, en lo que sigue, Strogatz va a introducir dos transformaciones, dos mapeos, un mapeo de retorno, que es como el mapeo de retorno de Poincaré de los osciladores, y el, el mapeo de disparo, ¿no? Entonces, el mapeo de retorno le voy a llamar R de phi, y la idea es que describe la fase de un oscilador, llamémosle B, inmediatamente antes, no, perdón, después de que el oscilador acoplado al otro, ¿no? Ha disparado, o se ha prendido, ¿no? Entonces, esta. Entonces, la idea es que después de un tiempo que está relacionado con la fase, ¿no? 1 menos phi, el oscilador B alcanza el umbral de disparo, ¿no? En el mismo tiempo, A se mueve de algún valor X, llamémosle X sub A, igual a F de 1 menos phi, ¿no? Luego B dispara o se prende, y A se mueve justamente a epsilon más F de 1 menos phi, o a 1, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la fase? Pues la fase la podemos describir con la G, ¿no? Entonces, este es el mapeo de disparo. O de activación, si quieren llamarle de alguna forma. Es H de phi, no va a ser otra cosa que G de epsilon más F de 1 menos phi, ¿no? Que va a ser la fase de la X. De la A, perdón. Entonces, ¿cómo es el estado
del sistema de los dos osciladores, ¿no? Entonces, si nos vamos al plano fase, lo que tenemos es la descripción de vamos a estar en phi de A, phi de B. Esto va a ser 0 phi. Y esto después se va a mover a h de phi 0. ¿No? O sea, la que estaba aquí se va a prender y esta se va a apagar, ¿no? Esto es después del umbral, ¿no? Cuando esta de aquí alcanza el umbral. Entonces, ¿quién es el mapeo de retorno? Pues no es más que iterar la h, ¿no? Entonces, ahí está la h del disparo y el mapeo de retorno que describen la dinámica de esta cosa, ¿no? Ok. Y lo que tenemos es que ¿cuál es el dominio de esta R y de esta H? Lo que vamos a tener es que epsilon más f de 1 menos phi es menor que 1, ¿no? Para que ocurra la sincronización. Si no, la sincronización, esto corrige la fase y la sincronización se da hasta el siguiente disparo, ¿no? O sea, pero eventualmente se da. Entonces lo que se requiere es que la epsilon esté atrapada en el 0,1 y la phi esté entre un valor delta y 1, donde la delta, son abiertos los dos, cerrado en el 0, la delta no es otra cosa que 1 menos la fase correspondiente al estado 1 menos epsilon, ¿no? Entonces de acá es mayor que 0, estricto, y entonces es la fase que corresponde a ese estado respecto la fase que corresponde al umbral, ¿no? Ok. Entonces, propiamente H toma valores de el delta 1, ¿no? Y va a dar a donde tiene que dar. Y R va a tomar valores en delta H inversa de esa misma delta, ¿no? Ok. Y nos da tiempo de ver dos resultados de este mismo artículo. Para la R. Ahora, si se acuerdan de las clases de ecuaciones diferenciales, lo que hace el mapeo de retorno es tratar de encontrar ciclos, ¿no? Tratar de encontrar en el oscilador cierto tipo de comportamiento que corresponda a tener trayectorias cerradas en el plano de Poincaré, ¿no? Entonces, la idea que quiere mostrar es que R tiene un único punto fijo.
Y si R tiene un único punto fijo, el sistema tiene un ciclo límite atractor. Ok. Y esto lo hacen a través primero de un lema, que es que, H' de phi es menor que menos 1 y R' de phi es mayor que 1 para toda fase. Entonces lo que dicen es que es suficiente mostrar que H' de phi es menor que menos 1 para toda phi, y eso ya tendríamos probado qué pasa con la R, porque la R es una composición de H's, ¿no? Porque la R' no es otra cosa que H' de H por H', ¿no? En su argumento, pues, pero esa es la idea. Ahora, H' de phi es menos G' de epsilon más F de 1 menos phi por F de 1 menos phi. Ahora, F' de 1 menos phi es igual a 1 sobre G' de F en 1 menos phi, ¿no? Por el teorema de la función inversa. Y esta H' de phi entonces la podemos reescribir como menos G' de epsilon más F1 de phi sobre G' de F1 menos phi. Y reescribimos U como F de 1 menos phi, y entonces la H' de phi, la H' la podemos reescribir como menos G' de epsilon más U, esta es una H de U si quieren, sobre G' de U, ¿no? ¿Qué sabíamos de la G? Sabemos que G' es mayor que 0 en todos lados, bueno, en el cuadrito, y epsilon es mayor que 0 estrictamente. Entonces la G', eso significa que la G' es creciente. Entonces G' es creciente y entonces G' en epsilon más U es más grande que G' en U para cualquier U, ¿no? Y entonces, y por tanto, H' igual a menos G' de epsilon más U sobre G' de U es menor que menos 1, como se había pedido, ¿no? Entonces, H' en phi es menor que menos 1 y corolario de esta parte, R' de phi es mayor que 1, ¿no? Ok. Y eso lo vamos a usar para la siguiente proposición.
existe un único punto fijo para R en delta H inversa de delta. Y es un repulsor. Entonces, la idea otra vez es encontrar un único punto fijo, pero para la H. Entonces, encontrando ese punto fijo para la H, ya queda resuelto el problema. Entonces, la idea es hacer una F que aplicada a phi sea phi menos h de phi, ¿no? Y lo que ¿no? ¿Quiénes son los ceros de phi? Entonces vamos a ver, f de delta es menor que 0, ¿no? Porque nos interesa en los extremos. Y f de h inversa en delta es mayor que 0. Entonces, por el lema, f' de phi es igual a 1 menos h' de phi, y esto tiene que ser mayor que 2, que es mayor que 0. Entonces, h tiene un único punto fijo. Y vamos a llamarle phi estrellita. Ahora, como es punto fijo de H, entonces también es punto fijo de R. Y ¿qué es lo que vamos a tener? Que si, lo voy a poner aquí, si phi es mayor que phi estrellita, entonces R de phi va a ser mayor que phi, y si phi es menor que phi estrellita, entonces R de phi va a ser menor que phi. Entonces es un repulsor. Entonces el sistema siempre va a ir a dar a su estado sincrónico. Por hoy lo dejamos aquí y vamos a continuar con esto en la siguiente sesión para ver qué pasa con la sincronización más general, ¿no? Para el caso general de n osciladores, ¿no? Y podemos ver un ejemplo soluble en el que se puede encontrar el valor de esa phi estrella, ¿no? Entonces, por hoy lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only